El sol del desierto de Afganistán golpeaba implacablemente sobre las rocas áridas cuando el sargento mayor Marcus Rodríguez recibió la orden que cambiaría todo. Era marzo de 2010, y la Operación Martillo de Hierro había comenzado como una misión rutinaria de reconocimiento en el Valle de Sangin, una región conocida por ser el corazón de la producción de opio talibán. Los 540 marines del tercer batallón habían sido desplegados, con una misión aparentemente simple: establecer una base de operaciones avanzada y limpiar el área de insurgentes. Sin embargo, lo que encontraron fue una trampa meticulosamente planeada que había estado preparándose durante meses. La emboscada comenzó al amanecer del tercer día. Rodríguez despertó con el sonido familiar del fuego de mortero. Pero algo era diferente. Los proyectiles caían con una precisión matemática, como si el enemigo conociera cada posición, cada búnker, cada ruta de escape que habían establecido. El aire se llenó de gritos, órdenes y el silbido constante de las balas que pasaban rozando las cabezas de los marines. «Contacto enemigo en todos los flancos», gritó el cabo Johnson a través de la radio, su voz apenas audible por encima del estruendo de los AK-47 y las ametralladoras pesadas que parecían surgir de cada grieta en las montañas circundantes. Los talibanes habían convertido todo el valle en una zona de muerte, utilizando cuevas naturales y túneles excavados durante años para crear un laberinto defensivo impenetrable. El teniente coronel Sarah Michey, comandante de la operación, se encontró enfrentando una realidad aterradora. Estaban completamente rodeados. Las rutas de extracción que habían planeado estaban bloqueadas por francotiradores enemigos, y los refuerzos aéreos no podían aterrizar debido al intenso fuego antiaéreo. Cada intento de comunicación con el cuartel general resultaba en estática o silencio, como si hubieran sido borrados del mapa. Los marines se reagruparon en un perímetro defensivo alrededor de una antigua estructura de adobe que había servido como mezquita abandonada. Las paredes gruesas ofrecían cierta protección, pero no sería suficiente por mucho tiempo. Los suministros de agua comenzaban a agotarse bajo el calor aplastante, y las municiones se consumían a un ritmo alarmante. Entre los hombres se extendía una tensión palpable. Veteranos con múltiples despliegues en Irak y Afganistán admitían en privado que nunca habían enfrentado algo así. Los talibanes parecían tener recursos ilimitados y conocían cada movimiento antes de que fuera ejecutado. Era como si estuvieran luchando contra fantasmas que podían ver a través de las paredes. El primer día del asedio cobró 17 vidas. Marines que habían sobrevivido a Fallujah y Ramadi cayeron bajo el fuego preciso de francotiradores que operaban desde posiciones imposibles de detectar. Cada vez que un marine asomaba la cabeza por encima de la cobertura, una bala encontraba su marca con precisión quirúrgica. La desesperación comenzó a filtrarse en las conversaciones nocturnas. Los marines más jóvenes preguntaban en susurros si alguien sabía dónde estaban, si alguien vendría por ellos. Los veteranos mantenían sus dudas para sí mismos, pero sus ojos traicionaban la gravedad de la situación. Las raciones de combate se racionaron estrictamente, y el agua potable se convirtió en un recurso más preciado que las municiones. Durante la segunda noche, el sargento Rodríguez organizó equipos de reconocimiento nocturno para intentar identificar las posiciones enemigas. Lo que descubrieron los heló hasta los huesos. Los talibanes habían establecido no menos de 40 posiciones de tiro en un radio de 3 kilómetros, cada una conectada por túneles subterráneos que les permitían moverse sin ser detectados. Más aterrador aún era el descubrimiento de que los insurgentes tenían acceso a equipos de comunicación avanzados y coordinaban sus ataques con precisión militar. No eran los combatientes desorganizados que esperaban enfrentar, sino una fuerza disciplinada con entrenamiento profesional y recursos considerables. El tercer día trajo consigo una lluvia de morteros que duró 12 horas ininterrumpidas. Los marines se refugiaron en sótanos improvisados y trincheras cavadas a mano, rezando para que las paredes de adobe resistieran el bombardeo constante. El polvo llenaba el aire hasta el punto de que respirar se convertía en un acto doloroso, y los oídos sangraban por la presión constante de las explosiones. Fue durante esta lluvia de fuego que llegó la noticia más desmoralizante. Sus radios habían sido saboteadas. Alguien había cortado los cables de comunicación durante la noche, dejándolos completamente aislados del mundo exterior. No había manera de pedir refuerzos, no había manera de coordinar una extracción, no había manera de avisar a sus familias que seguían vivos. La moral tocó fondo cuando encontraron los cuerpos de 3 marines que habían sido capturados durante una patrulla de reconocimiento. Los talibanes los habían ejecutado metódicamente y dejado sus cuerpos como advertencia.
Entre los efectos personales esparcidos, encontraron fotos de esposas e hijos que nunca volverían a ver a sus padres. El cabo Jessica Martínez, una francotiradora experimentada que había servido 3 tours de combate, tomó posición en el minarete parcialmente destruido de la mezquita. Desde allí tenía una vista panorámica del valle, pero también se convirtió en el blanco principal de los francotiradores enemigos. Cada disparo que hacía era respondido por una lluvia de balas que astillaban las piedras a su alrededor. «No puedo conseguir un disparo limpio», reportó a través de su radio de corto alcance. «Se mueven demasiado rápido y conocen todas nuestras posiciones». Su frustración era palpable, reflejando la desesperación que comenzaba a apoderarse de toda la unidad. Los suministros médicos se agotaban rápidamente. El médico de combate, un joven de apenas 22 años llamado David Park, trabajaba sin descanso atendiendo heridas que iban desde rasguños menores hasta traumas severos que requerían cirugía de emergencia. Sin anestesia adecuada y con suministros limitados, se veía obligado a tomar decisiones imposibles sobre quién podía salvar y quién estaba más allá de su ayuda. La cuarta noche trajo consigo algo inesperado: silencio total. Por primera vez en días, no se escuchaba fuego enemigo. Los marines permanecieron en alerta máxima, esperando el siguiente ataque, pero las horas pasaban sin incidentes. Algunos comenzaron a susurrar esperanzas de que tal vez los talibanes habían decidido retirarse, pero los veteranos sabían mejor. «Esto no está bien», murmuró Rodríguez al teniente coronel Michey. «No se van sin razón. Están planeando algo grande». Su instinto resultó ser correcto. Al amanecer del quinto día, los talibanes lanzaron su ataque más coordinado hasta el momento. Utilizando los túneles que habían cavado durante meses, emergieron dentro del perímetro defensivo de los marines, convirtiendo la batalla en un combate cuerpo a cuerpo brutal que duró horas. Los marines lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación. Bayonetas, cuchillos de combate, cascos y puños se convirtieron en armas cuando las municiones se agotaron. El sargento Rodríguez se encontró luchando contra 3 insurgentes simultáneamente en los confines estrechos del sótano improvisado, usando únicamente sus manos y su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Cuando finalmente repelieron el ataque, habían perdido otros 28 hombres. Los supervivientes estaban física y emocionalmente destrozados. Algunos de los marines más jóvenes comenzaron a mostrar signos de shock de combate, balanceándose hacia adelante y hacia atrás mientras murmuraban incoherentemente. La realidad de su situación se había vuelto innegable. Estaban solos, abandonados y muriendo lentamente. Los suministros de agua se habían reducido a unas pocas gotas por persona por día, y la comida era un recuerdo lejano. Los heridos gemían constantemente por falta de analgésicos, y el hedor de la muerte comenzaba a impregnar el aire. Fue en este momento de absoluta desesperación que el cabo Martínez, desde su posición en el minarete, avistó algo que cambiaría todo. A través de su telescopio de francotirador, detectó un destello metálico en una cresta montañosa a exactamente 2.1 kilómetros de distancia. Era una posición que había estado monitoreando durante días sin detectar actividad, pero ahora había algo diferente. El destello se repitió, y Martínez se dio cuenta de que no era aleatorio. Alguien estaba enviando señales de código Morse con un espejo o superficie reflectante. Su corazón se aceleró mientras descifraba el mensaje. «Marines estadounidenses aquí. Pueden confirmar posición». Con manos temblorosas, Martínez tomó su propio espejo de señales y comenzó a responder. Era el primer contacto con el mundo exterior en 5 días, y representaba la primera chispa de esperanza que habían sentido desde que comenzó la pesadilla. Pero lo que no sabía era que este contacto desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba los límites de lo humanamente posible. El intercambio de señales continuó durante horas, estableciendo gradualmente un canal de comunicación básico. Martínez aprendió que había un pequeño equipo de operaciones especiales que había estado monitoreando la situación desde lejos, pero no habían podido llegar hasta ellos debido a la intensidad del fuego enemigo. Sin embargo, tenían un plan desesperado que requeriría precisión absoluta y una cantidad extraordinaria de suerte. Mientras el sol se ponía en el horizonte del desierto, pintando el cielo de tonos rojos que recordaban la sangre derramada, los 540 marines supervivientes se prepararon para lo que podría ser su última noche. No sabían que a 2 kilómetros de distancia, alguien estaba preparando el disparo más importante de su vida. Almohadilla 540 marines rodeados y olvidados. Segunda parte. El sargento de primera clase Thomas Goss Sullivan había estado observando la situación de los marines desde su posición en la cresta montañosa durante 6 días consecutivos.
Como miembro de una unidad de reconocimiento de élite que operaba en la más absoluta clandestinidad, había sido testigo del desarrollo completo del asedio, sin poder intervenir directamente. Sus órdenes eran claras: observar, reportar y mantenerse oculto. Pero esas órdenes habían sido escritas antes de que la situación se deteriorara hasta convertirse en una masacre. Sullivan era un francotirador legendario con más de 200 confirmaciones de baja a lo largo de 4 despliegues en zonas de combate. Sus compañeros lo llamaban Ghost, no solo por su habilidad para permanecer invisible al enemigo, sino por su capacidad aparentemente sobrenatural para hacer disparos que desafiaban las leyes de la física. Había realizado eliminaciones confirmadas a distancias de hasta 1.8 kilómetros, pero nunca había enfrentado un desafío como el que tenía ante él. Desde su posición camuflada entre las rocas, Sullivan había mapeado meticulosamente cada posición enemiga, cada ruta de patrulla, cada punto débil en las defensas talibanes. Su cuaderno estaba lleno de diagramas detallados, horarios de rotación de guardias y perfiles de francotiradores enemigos que había identificado. Había contabilizado al menos 60 combatientes activos, todos bien entrenados y equipados con armamento de primera calidad. La comunicación con el cabo Martínez había abierto una ventana de oportunidad, pero también había expuesto la verdadera magnitud del desafío. Los marines estaban distribuidos en un área de aproximadamente 200 metros cuadrados, completamente rodeados por posiciones enemigas que formaban círculos concéntricos de muerte. Cualquier intento de rescate convencional resultaría en una masacre tanto de los rescatistas como de los supervivientes. El plan que Sullivan propuso a través de las señales de código Morse era audaz hasta el punto de rayar en la locura. Había identificado una posición clave en las defensas enemigas, un búnker fortificado desde donde un comandante talibán coordinaba todos los ataques. Este individuo, al que Sullivan había estado estudiando durante días, era claramente el cerebro detrás de la operación. Utilizaba un radio de largo alcance para coordinar movimientos de tropas y ataques de mortero, y su eliminación podría crear el caos suficiente para permitir una extracción de emergencia. Sin embargo, la posición del comandante estaba ubicada a exactamente 2.147 metros de la posición de Sullivan, en un ángulo que requería disparar a través de un cañón estrecho con vientos cruzados impredecibles. Más complicado aún, el objetivo solo era visible durante unos pocos segundos cada vez que emergía de su búnker para coordinar ataques. Sullivan tendría una sola oportunidad, y el margen de error era inexistente. La preparación para el disparo comenzó al amanecer del sexto día. Sullivan había estado calculando obsesivamente cada variable: velocidad del viento, humedad, temperatura, presión barométrica, rotación de la Tierra, e incluso la curvatura de la bala durante un vuelo de más de 2 segundos. Su rifle, un Barrett M82A1 modificado especialmente para disparos de larga distancia, había sido calibrado y recalibrado hasta la perfección. Mientras Sullivan se preparaba, la situación de los marines continuaba deteriorándose. Los talibanes habían comenzado a usar armas químicas improvisadas, lanzando granadas de gas lacrimógeno artesanal que convertían el respirar en una agonía. Los marines, sin máscaras antigas adecuadas, se veían obligados a cubrir sus rostros con trapos empapados en orina para filtrar los químicos. El agua se había agotado completamente. Los marines comenzaron a beber su propia orina filtrada a través de tela, y algunos de los más desesperados intentaron chupar la humedad de las piedras durante las horas más frescas antes del amanecer. La deshidratación severa comenzó a cobrar víctimas, tan efectivamente como las balas enemigas. El médico de combate Park había establecido un sistema de tri brutal. Los heridos graves eran sedados con las últimas reservas de morfina y dejados morir en paz, mientras se concentraba sus esfuerzos en aquellos que tenían posibilidades reales de supervivencia. Las decisiones que se veía obligado a tomar lo perseguirían por el resto de su vida, asumiendo que sobreviviera para contarlas. Durante la tarde del sexto día, los talibanes implementaron una nueva táctica psicológica. Comenzaron a transmitir por altoparlantes grabaciones de las voces de los marines capturados, reproduciendo conversaciones telefónicas con sus familias que habían sido extraídas a través de tortura. El sonido de un marine llorando mientras suplicaba a su esposa que cuidara de sus hijos resonaba por todo el valle, quebrando la moral de los supervivientes de manera más efectiva que cualquier bomba. Sullivan, observando el deterioro psicológico de los marines a través de su telescopio, sabía que el tiempo se agotaba rápidamente. Había intentado contactar a sus superiores para solicitar autorización para actuar, pero las comunicaciones seguían cortadas. Técnicamente,
Actuar sin órdenes directas constituía desobediencia, pero permitir que 540 marines murieran lentamente mientras él observaba constituía algo mucho peor. La decisión de actuar llegó cuando Sullivan presenció algo que lo marcó para siempre. A través de su telescopio, vio a un marine joven, probablemente de no más de 19 años, tomar su pistola de servicio y apuntarla a su propia cabeza. El muchacho había llegado al límite de su resistencia mental. Solo la intervención rápida del sargento Rodríguez evitó el suicidio, pero Sullivan se dio cuenta de que era solo cuestión de tiempo antes de que otros siguieran el mismo camino. Esa noche, Sullivan comenzó sus preparativos finales. Había calculado que el comandante talibán emergía de su búnker cada mañana exactamente a las 0647 horas para coordinar el primer ataque del día. La rutina había sido consistente durante 6 días consecutivos, y Sullivan apostaba todo a que se mantendría el séptimo día. El francotirador pasó la noche en meditación, una técnica que había aprendido de un veterano de Vietnam años atrás. Necesitaba alcanzar un estado de calma absoluta, donde su ritmo cardíaco se ralentizará hasta casi detenerse y su respiración se volviera imperceptible. A la distancia que planeaba disparar, incluso el pulso de su corazón podía desestabilizar la puntería lo suficiente como para fallar el blanco. Mientras Sullivan se preparaba espiritualmente para el disparo más importante de su carrera, los marines enfrentaban su noche más oscura. Los ataques nocturnos se habían intensificado, con los talibanes utilizando tácticas de guerra psicológica que incluían reproducir sonidos de bebés llorando y mujeres gritando a través de los altoparlantes. El objetivo era claro: quebrar la resistencia mental de los marines antes del asalto final. El teniente coronel Michey había tomado la decisión de distribuir las últimas granadas entre los oficiales superiores. Si la posición era sobrepasada, preferían morir en sus propios términos antes que ser capturados y torturados. Era una decisión que ningún oficial debería tener que tomar, pero las circunstancias habían trascendido cualquier protocolo militar estándar. Durante las primeras horas del séptimo día, Sullivan completó sus cálculos finales. Había determinado que necesitaría apuntar 3.2 metros a la izquierda y 1.8 metros por encima de su objetivo real para compensar el viento cruzado y la caída de la bala. La temperatura había bajado durante la noche, lo que afectaría la velocidad inicial del proyectil, y tendría que ajustar su puntería en consecuencia. A las 0630 horas, Sullivan se posicionó detrás de su rifle y comenzó a controlar su respiración. Cada inhalación y exhalación estaba cronometrada con precisión matemática. Su ritmo cardíaco había bajado a 45 latidos por minuto, y su mente había alcanzado un estado de concentración tan profundo que podía escuchar el viento susurrar entre las rocas a 2 kilómetros de distancia. Los marines, sin saber que su salvación dependía de un hombre que nunca habían visto, se prepararon para lo que muchos creían sería su último día. Las municiones se habían reducido a menos de 20 rondas por hombre, y la mayoría estaba tan debilitada por la deshidratación y el hambre que apenas podía sostener sus armas. A las 0645 horas, Sullivan vio movimiento en el búnker enemigo. Su objetivo estaba preparándose para emerger, siguiendo la rutina que había mantenido durante una semana. El francotirador colocó su dedo en el gatillo y comenzó la cuenta regresiva mental que había practicado miles de veces. 10 segundos. Sullivan visualizó la trayectoria de la bala, calculando mentalmente cada variable una última vez. 5 segundos. Su respiración se detuvo completamente, y su cuerpo se convirtió en una extensión del rifle. 3 segundos. La cabeza del comandante talibán apareció en la mira telescópica. 2 segundos. Sullivan comenzó a aplicar presión gradual a gatillo, usando la técnica de sorpresa de ruptura que había perfeccionado durante años. 1 segundo. El mundo se redujo a un punto infinitesimal donde la física, la habilidad y el destino se encontrarían en una explosión de pólvora y metal. El disparo que cambiaría el curso de la batalla estaba a punto de ser ejecutado, pero Sullivan no tenía idea de que los talibanes habían detectado su posición y estaban preparando su propia sorpresa letal. Almohadilla 540 marines rodeados y olvidados. Tercera parte. El rugido ensordecedor del Barrett M82A1 rasgó el silencio del amanecer como un trueno divino. La bala de calibre .50, pesando 42 gramos de muerte meticulosamente dirigida, atravesó el aire del desierto a una velocidad de 853 metros por segundo. Durante 2.7 segundos que parecieron una eternidad, el proyectil voló a través del cañón montañoso, desafiando la gravedad, el viento y la probabilidad mientras seguía una trayectoria que Sullivan había calculado con precisión matemática.
La bala encontró su marca con una precisión que parecía divina. El comandante talibán, un veterano de la guerra que había sobrevivido a una década de conflictos, cayó instantáneamente cuando el proyectil impactó su cabeza con una fuerza de 18.000 libras por pulgada cuadrada. Su radio de largo alcance voló por los aires, estrellándose contra las rocas en miles de fragmentos inútiles. El silencio que siguió al disparo fue más ensordecedor que la explosión misma. Por primera vez en una semana, no se escuchaba fuego enemigo. Los francotiradores talibanes que habían estado manteniendo a los marines bajo asedio constante se detuvieron, confundidos por la súbita ausencia de órdenes coordinadas. Sin la voz de su comandante dirigiendo cada movimiento, la máquina de guerra bien engrasada que habían construido comenzó a desmoronarse. Sullivan no tuvo tiempo para celebrar su éxito. A través de su mira telescópica, detectó movimiento enemigo convergiendo hacia su posición. Los talibanes habían triangulado el origen del disparo y estaban enviando equipos de asalto para neutralizarlo. Tenía tal vez 10 minutos antes de que su posición fuera sobrepasada, y necesitaba usar cada segundo para coordinar la extracción de los marines. Utilizando su radio de emergencia, Sullivan finalmente logró contactar con el comando central. Su voz era calmada y profesional mientras reportaba la situación, pero por dentro sentía la adrenalina corriendo por sus venas como fuego líquido. Control, aquí Ghost. El paquete principal está neutralizado. Repito, el cerebro ha sido removido. Necesitamos extracción inmediata para 540 marines en peligro extremo. La respuesta llegó con la velocidad del rayo. 3 escuadrones de helicópteros Apache habían estado esperando en una base avanzada a 20 kilómetros de distancia, listos para actuar en el momento en que se presentara una oportunidad. El general Morrison, comandante de las fuerzas en la región, había estado siguiendo la situación desde el primer día, pero las defensas antiaéreas talibanes habían hecho imposible cualquier intento de rescate aéreo. Con el comandante enemigo muerto y sus comunicaciones interrumpidas, se había abierto una ventana de oportunidad que podría cerrarse en cualquier momento. Los Apache despegaron inmediatamente, seguidos por helicópteros de transporte Chinook que llevarían a los marines supervivientes a la seguridad. Mientras tanto, en el valle sitiado, los marines comenzaron a notar el cambio en los patrones de ataque enemigos. El fuego de mortero, que había sido constante y precisamente coordinado durante días, se volvió esporádico y mal dirigido. Los francotiradores talibanes, sin instrucciones claras sobre prioridades de objetivos, comenzaron a disparar aleatoriamente en lugar de ejecutar los disparos quirúrgicos que habían caracterizado el asedio. El sargento Rodríguez fue el primero en darse cuenta de lo que había sucedido. A través de sus binoculares, observó a los combatientes enemigos moviéndose sin coordinación, como hormigas cuyo hormiguero había sido perturbado. Algo ha cambiado, murmuró al teniente coronel Michey. El enemigo ha perdido su cohesión. Alguien cortó la cabeza de la serpiente. La confirmación llegó cuando el cabo Martínez recibió señales de código Morse desde la posición de Sullivan. El mensaje era breve pero electrizante. Objetivo principal neutralizado. Extraction imminent. Mantengan posición y prepárense para movilización rápida. Por primera vez en una semana, los marines sintieron algo que habían creído perdido para siempre: esperanza. Pero esa esperanza vino mezclada con la dura realidad de que muchos de ellos estaban demasiado débiles para moverse sin asistencia. La deshidratación severa, las heridas sin tratar y la malnutrición extrema habían cobrado un precio devastador en la capacidad de combate de la unidad. El médico Park, trabajando con la determinación de un hombre poseído, comenzó a preparar a los heridos graves para el transporte. Sin suministros médicos adecuados, improvisó camillas usando rifles y uniformes desgarrados. Los marines más fuertes fueron asignados como portadores, aunque muchos de ellos apenas podían mantenerse en pie. El primer sonido de los rotores Apache llegó como música celestial a los oídos de los marines sitiados. Los helicópteros de combate aparecieron sobre el horizonte como ángeles de metal y fuego, lanzando misiles Elfire contra las posiciones talibanes identificadas. Las explosiones sacudieron el valle entero, creando nubes de humo y polvo que proporcionaron cobertura visual adicional para la operación de rescate. Los pilotos de los Apache, veteranos con cientos de horas de combate, ejecutaron sus ataques con precisión quirúrgica. Habían estudiado las coordenadas proporcionadas por Sullivan y sabían exactamente dónde golpear para maximizar el daño enemigo mientras minimizaban el riesgo para los marines. Cada misil disparado había sido calculado para crear el máximo caos en las filas enemigas. Los talibanes, sorprendidos por la súbita aparición de apoyo aéreo,
Intentaron reorganizarse pero descubrieron que sin su comandante experimentado, no podían coordinar una respuesta efectiva. Los operadores de mortero disparaban en direcciones contradictorias, los francotiradores se movían sin propósito, y las unidades de infantería recibían órdenes conflictivas de múltiples fuentes. Mientras los Apache mantenían a los talibanes ocupados, los helicópteros Chinook comenzaron su descenso hacia la zona de aterrizaje improvisada que los marines habían despejado en el centro de su perímetro defensivo. El primer Chinook tocó tierra en una nube de polvo y escombros, sus rotores creando un huracán artificial que levantó arena y piedras como un tornado horizontal. Los marines más fuertes comenzaron inmediatamente a cargar a los heridos graves en los helicópteros. Cada segundo en tierra aumentaba el riesgo de que los talibanes reorganizaran sus defensas antiaéreas y derribaran las aeronaves de rescate. Los pilotos mantuvieron los motores funcionando, listos para despegar en cualquier momento si la situación se deterioraba. El proceso de evacuación fue caótico pero efectivo. Los marines, entrenados para operar bajo presión extrema, trabajaron con eficiencia mecánica a pesar de su estado físico debilitado. Los heridos fueron cargados primero, seguidos por el equipo esencial y finalmente por el personal que aún podía caminar. Sullivan, desde su posición en la montaña, proporcionaba cobertura de francotirador para la operación de rescate. Había identificado varios francotiradores talibanes que intentaban reorganizarse para atacar los helicópteros, y los eliminó sistemáticamente con disparos de precisión. Cada bala que disparaba compraba segundos preciosos para la evacuación. Sin embargo, la situación de Sullivan se estaba volviendo desesperada. Los equipos de asalto talibanes habían alcanzado las pendientes inferiores de su posición, y podía escuchar sus voces acercándose. Tenía munición suficiente para tal vez otros 10 disparos, después de los cuales tendría que depender de su pistola de servicio y su cuchillo de combate. El segundo Chinook aterrizó justo cuando el primero despegaba con su carga de marines heridos. La coreografía era perfecta, cronometrada hasta el segundo para minimizar el tiempo de exposición. Los marines continuaron cargando a sus compañeros, con una urgencia nacida del conocimiento de que esta podría ser su única oportunidad de escape. Durante la evacuación, el sargento Rodríguez tomó una decisión que definiría su carácter para siempre. A pesar de estar gravemente herido por metralla, insistió en ser uno de los últimos en abordar los helicópteros. Un líder se va al final, murmuró cuando el médico Park intentó convencerlo de que necesitaba atención médica inmediata. Su ejemplo inspiró a otros marines veteranos a hacer lo mismo. El teniente coronel Michei coordinó personalmente la carga del último helicóptero, contando cabezas y verificando que no se dejara a nadie atrás. Era un principio fundamental de los marines: nadie se queda atrás, vivo o muerto. Incluso en las circunstancias más extremas, mantuvieron este credo sagrado. Mientras tanto, Sullivan se encontró rodeado por combatientes talibanes que habían alcanzado su posición. Con munición agotada para su rifle de francotirador, cambió a su pistola de servicio y se preparó para un último enfrentamiento. Los talibanes querían capturarlo vivo, reconociendo que el francotirador que había eliminado a su comandante era un premio valioso para intercambiar o para propósitos de propaganda. La lucha en la posición de Sullivan fue brutal y personal. Utilizando técnicas de combate cuerpo a cuerpo que había aprendido durante años de entrenamiento especializado, logró eliminar a 3 atacantes antes de ser abrumado por el número. Un golpe de culata de AK-47 lo dejó inconsciente, y despertó con las manos atadas y rodeado por rostros furiosos que hablaban en pastún. En el valle, el último Chinook estaba completamente cargado y listo para despegar. El conteo final reveló que habían evacuado con éxito a 523 marines supervivientes de los 540 originales. 17 habían muerto durante el asedio, pero su sacrificio había permitido que el resto sobreviviera contra probabilidades imposibles. Cuando el último helicóptero se elevó del suelo del desierto, los marines supervivientes experimentaron una mezcla compleja de alivio, gratitud y culpa del superviviente. Habían logrado lo imposible, sobreviviendo a un asedio que debería haberlos aniquilado completamente, pero el costo había sido devastador tanto física como emocionalmente. La historia del rescate se extendió rápidamente a través de las Fuerzas Armadas y más tarde al público general. Los medios de comunicación informaron sobre el milagro en el desierto, pero muchos detalles permanecieron clasificados. La identidad de Sullivan como el francotirador que había hecho posible el rescate no fue revelada públicamente durante años, y él prefería mantenerlo así.
Sullivan permaneció como prisionero de los talibanes durante 8 meses antes de ser rescatado en una operación de fuerzas especiales que resultó en la muerte de sus captores. Durante su cautiverio, había sido torturado repetidamente por información sobre tácticas militares estadounidenses, pero nunca reveló nada de valor. Su resistencia se convirtió en leyenda entre las fuerzas de operaciones especiales. Los 523 marines supervivientes fueron transportados a hospitales militares en Alemania, donde recibieron tratamiento por deshidratación severa, malnutrición, heridas de combate y trauma psicológico. Muchos requerirían meses o años de rehabilitación física y mental antes de poder retomar sus vidas normales. El sargento Rodríguez fue condecorado con la Cruz de Servicio Distinguido por su liderazgo durante el asedio. A pesar de las múltiples ofertas de promoción, eligió retirarse del servicio activo y se convirtió en consejero para veteranos que sufrían de trastorno de estrés postraumático. Algunos de nosotros salimos del desierto, solía decir, pero el desierto nunca salió completamente de nosotros. El cabo Martínez se convirtió en instructora de francotiradores en la Escuela Scouts Sniper de los Marines, donde entrenaba a la próxima generación de tiradores de precisión. Su experiencia durante el asedio había refinado sus habilidades hasta un nivel que pocos podían igualar, y ella se dedicó a transmitir esas lecciones aprendidas en sangre a sus estudiantes. El médico Park completó su educación médica después de dejar el servicio militar y se especializó en cirugía de trauma. Las decisiones imposibles que había tenido que tomar durante el asedio lo habían marcado profundamente, pero también le habían enseñado el verdadero valor de la vida humana. Estableció una clínica gratuita para veteranos que no podían permitirse atención médica privada. El teniente coronel Michei fue promovida a coronel y asignada a desarrollar nuevos protocolos para situaciones de aislamiento de combate. Su experiencia dirigiendo la defensa durante el asedio proporcionó información valiosa que se incorporó en los manuales de entrenamiento militar para futuras generaciones de oficiales. Años después, cuando Sullivan finalmente fue liberado y pudo contar su versión de los eventos, reveló el peso psicológico que había cargado durante su cautiverio. Cada día que estuve prisionero, dijo en una entrevista confidencial, me atormentaba la pregunta de si había valido la pena. Un disparo cambió el destino de más de 500 hombres y mujeres, pero también selló mi propio destino. ¿Fue el intercambio justo? No lo sé. Solo sé que no podía quedarme observando mientras moríais lentamente. La operación de rescate se estudió extensivamente en academias militares alrededor del mundo como un ejemplo de cómo un solo acto de precisión bajo presión extrema puede cambiar el curso de una batalla aparentemente perdida. El disparo de Sullivan se convirtió en legendario, no solo por su dificultad técnica, sino por la decisión moral de actuar sin órdenes cuando las vidas humanas estaban en juego. Los talibanes nunca se recuperaron completamente de la pérdida de su comandante experimentado. Su muerte desorganizó las operaciones en toda la región durante meses, permitiendo que las fuerzas de la coalición ganaran territorio significativo y disrumpieran redes de suministro cruciales. Un solo disparo había tenido ramificaciones estratégicas que se extendieron mucho más allá del valle donde murieron 17 marines. Para las familias de los caídos, el conocimiento de que sus seres queridos habían muerto luchando hasta el final proporcionó poco consuelo, pero al menos sabían que no habían muerto en vano. Sus sacrificios habían permitido que otros regresaran a casa, llevando consigo las historias de valor y hermandad que definían lo mejor del espíritu militar. La historia de los 540 marines rodeados y olvidados se convirtió en más que una anécdota militar. Se transformó en un símbolo de resistencia humana frente a probabilidades imposibles. Demostró que incluso cuando todo parece perdido, cuando la muerte parece inevitable y la esperanza se ha desvanecido, el coraje individual y la precisión bajo presión pueden crear milagros. El disparo que cambió todo se ejecutó a las 0647 horas del 15 de marzo de 2010, desde una distancia de 2.147 metros, en condiciones de viento cruzado variable y visibilidad limitada. Pero más allá de las especificaciones técnicas, representó algo fundamental sobre el espíritu humano, la negativa a rendirse cuando otros dependen de ti, sin importar el costo personal. Los 523 supervivientes llevaron consigo más que cicatrices físicas cuando abandonaron el Valle del Desierto. Llevaron la comprensión de que habían presenciado algo extraordinario. El momento cuando un hombre solitario, armado con precisión y determinación, desafió el destino y ganó. Era una lección que ningún manual militar podría enseñar y que ninguna aula podría replicar. En los años que siguieron, cuando los supervivientes se reunían en ceremonias conmemorativas anuales,
Siempre guardaban un minuto de silencio por los 17 que no regresaron y otro minuto por el hombre que hizo posible que el resto sí lo hiciera. Era su manera de honrar tanto a los muertos como al Ghost que los había salvado con un solo disparo perfecto a través del desierto implacable.